Hoy contaremos la historia de los 3 hombres que intentaron fugarse de Alcatraz. Antes de empezar, por favor, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Empecemos por hablar de los protagonistas. Frank Lee Morris nació el 1 de septiembre de 1922. Tenía un historial delictivo que se remontaba desde su temprana juventud y, de acuerdo a estudios recientes, tenía un coeficiente intelectual superior al promedio. Los hermanos John y Clarence Englin fueron enviados a prisión debido a un largo historial de robos bancarios, y se encontraron con Frank Morris en Alcatraz, que por cierto ya habían estado en prisión varias veces. Pero, ¿qué era Alcatraz? La famosa prisión de Alcatraz o La Roca era una cárcel ubicada en una pequeña isla en el centro de la bahía de San Francisco. Sirvió como fuerte militar, más tarde como prisión militar y ahora es un parque nacional. Pero fue su etapa como prisión federal lo que la volvió legendaria. ¿Y por qué se volvió prisión federal? Pues porque era imposible escaparse de ella. Por eso mandaron a los criminales más famosos y peligrosos de la época a habitarla, por ejemplo Al Capone. Durante los 29 años que sirvió como cárcel federal, hubo varios intentos de fuga, pero exactamente 14 que terminaron con varios muertos y presos ahogados en su intento de llegar a la bahía de San Francisco. Uno de los intentos más famosos fue el de la batalla de Alcatraz, donde 6 presos trataron de huir y la cosa terminó de manera trágica, que se enfrentaron a 11 guardias entre el 2 y 4 de mayo de 1946. Allí llegaban los criminales que causaban los problemas en otras prisiones federales. En esa prisión de máxima seguridad estaba lo peor de lo peor, y esa era su principal función: mantenerlos ahí dentro sin posibilidad de que regresaran al mundo exterior. Era tan desesperanzadora la situación ahí dentro que muchos reos se suicidaban. Adentro funcionaba de esta manera: los presos se levantaban a las 6:30, limpiaban su celda y a las 7 pasaban a desayunar. Tras el desayuno volvían a su encierro y los pocos que tenían un trabajo lo hacían hasta las 11:30, que empezaba el recreo. Tenían que pasar por una revisión con un detector de metales para acceder al patio. 3 veces por semana se bañaban y afeitaban y las luces se apagaban a las 9:30 p.m. Esa era la vida de los presos comunes, ya que los que tenían mala conducta o eran castigados por alguna razón eran llevados al bloque D. Ahí estaban aislados en total oscuridad en una celda con una gran puerta de hierro, donde no tenían contacto con nadie. Ningún bote podía acercarse a la isla a menos que quisieran recibir una lluvia de balas o que su tripulación fuera arrestada. Para desmoralizar a los reclusos, a su llegada se les otorgaba un número y jamás se les volvía a llamar por su nombre. Ellos solo eran un número ahí adentro. Y bueno, sabiendo todo eso, ya entenderán cómo era la cosa cuando Frank Morris, que había llegado a la isla en 1960, decidió no desmoralizarse ni volverse loco por estar ahí. En cambio, pasaba las tardes imaginando planes de fuga. Una tarde notó que la rejilla de ventilación de su celda era la parte más débil de ella, así que empezó a idear cómo quitarla. Le contó el plan a los 2 hermanos Englin, que inmediatamente se unieron al plan de escape. A diferencia del resto de la prisión, ellos no eran asesinos, no eran violadores, ni eran considerados peligrosos. Ni siquiera habían cometido robos contra algún ciudadano. Estaban presos por asaltar bancos y llegaron ahí por haber escapado de otras cárceles. Durante meses, con pequeños utensilios como cucharas, cortaúñas y cuchillos robados, empezaron a debilitar la zona del conducto de ventilación. El plan era lograr quitarlo y salir de la celda por el pequeño espacio que quedaría. El hueco lo cubrían con pósters. Pocos saben que otro criminal era parte del plan. Su nombre era Allen West. El plan era subir por los conductos de ventilación, llegar al techo y después saltar al agua. El plan iba avanzando y el agujero en la pared por fin estuvo listo. Los criminales fijaron la huida para la noche del 11 de junio de 1962. Allen West se quedó dormido o se acobardó. No se sabe por qué razón, pero cuando él llegó al punto de escape no vio a sus amigos y regresó a su celda. A la mañana siguiente los guardias empezaron a gritar el número de sus 3 amigos y por lo que escuchó descubrió que seguían en sus celdas.
todo era muy extraño. Los guardias los estaban viendo acostados, pero no se movía. Se asomaba el pelo de ellos entre las sábanas. Preocupados, entraron a ver si estaban enfermos o incluso tenían un grupo de desesperados suicidas. Al destaparlos, notaron que eran las cabezas de unos maniquís y la alarma sonó. Los guardias se reían de los pobres diablos que intentaron huir, porque la corriente siempre llevaba a la gente que intentaba nadar fuera de la isla de regreso, o sus cuerpos. Además, no había forma de llegar al mar, así que atraparlos era cuestión de tiempo. El FBI comenzó a sospechar que quizás no estaban escondidos, pero no entendían cómo habían huido, y aquí es que entra Allen West. Nervioso o quizás presionado por el FBI, confesó que el plan llevaba meses de preparación, que sus compañeros ya no estaban en la isla. De acuerdo al plan, una vez en el tejado de la prisión, huirían a hurtadillas hasta llegar a un extremo y bajar por las cañerías de la fachada. Una vez en el suelo, saltarían una a una varias cercas y así llegarían al mar. El FBI se despreocupó. Era imposible salir nadando. Pero entonces Allen dijo, es que no se fueron nadando, y el silencio se hizo en la habitación. Habían construido una balsa inflable con los restos de impermeables que juntaron durante un año. Incluso la habían inflado levemente con un acordeón en el patio para comprobar que sirviera, y ningún guardia sospechó o se dio cuenta. Ataron la balsa al último ferry que salía de la isla a las 12:10, y a la mitad del camino se soltaron. El FBI organizó la búsqueda más grande de la que se estuviera conociendo para capturar a los fugitivos, pero jamás aparecieron. Entonces, para no admitir el fracaso, dijeron que habían muerto. Años después, un agente descubrió que las corrientes de la bahía llevaban a la isla Ángel, y ahí encontraron los restos de la balsa. Otro agente afirmó años después que cerca vio un bote con las luces apagadas en la isla, y así empezó la leyenda. Después apareció una foto donde aparecían los hermanos Eileen en Brasil. Después se supo la verdad acerca del bote que estaba en la isla Ángel, o al menos una teoría sólida. En ese misterioso bote estaba el cuarto cómplice, aquel que los llevó a la libertad. El FBI siguió declarando que era mentira, que estaban seguros que el trío de fugados había muerto ahogado, pero entonces, ¿por qué jamás aparecieron los cuerpos? La opinión pública siguió creyendo en la fuga y el FBI negándolo, pero en el 2013 un agente admitió que habían recibido una carta. En ella, uno de los fugitivos confesó que habían sobrevivido. Según la carta, Morris murió en el 2008. Los hermanos Eileen huyeron a Seattle y después a Carolina del Norte. La carta empezaba como una burla y a la vez una despedida, diciendo: mi nombre es John Eileen y lo logramos aquella noche. Tengo 83 años y estoy muriendo de cáncer. También confesó que su hermano murió 13 años después de la fuga. El FBI anunció que efectivamente analizó la carta y cotejó los escritos. Y los resultados indican algo que jamás sabremos porque misteriosamente se han negado a compartirlo. Y, luego de eso, en menos de un año, Alcatraz cerró. Eso ha sido todo por hoy, espero que le haya gustado esta historia. Por favor, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte.